Desde que tengo entre mis manos el 4B han pasado unas cuantas semanas y lo tengo que soltar ya. No me ha gustado, no me ha gustado, no me ha convencido. Creo que actualmente, por lo que ofrece y por su precio, creo que hay mejores opciones de compra. E incluso me hizo valorar aún más el 3A Lite. Pero empecemos por la base. Cada vez vemos más cerca la crisis en el mundo de la tecnología en cuanto a RAM y procesadores, además de la inevitable y cada vez más subidas de precios en los dispositivos, y este teléfono es la representación física de dichos recortes. No quiero que consideres este vídeo como un vídeo review, sino más bien una opinión después de mis experiencias de tantas semanas como teléfono principal, y que luego cada uno se saque pues sus propias conclusiones. Y créeme, es muy difícil hablar sobre un móvil que no está hecho para ti, porque yo soy una usuaria muy exigente y priorizo cosas que el target de este teléfono pues quizás pues no, pero ha sido abrirlo en su caja y tener muchas decepciones. Primero de todo, me asusta que cada vez este diseño tan vacío y menos transparente esté predominando en el mundo de Nothing, y en este caso concreto además se siente como hecho con menos cariño. Es decir, al menos esta ventana transparente, que es lo único que tenemos, no tiene tantos componentes como otros teléfonos, sino que tiene pequeños detalles que parecen estar puestos ahí pues por estar. Ok, te paso el 4 Pro, al menos estaba hecho de aluminio. Además, tenía el Leaf Matrix y al menos era súper fino. Pero aquí tenemos un frame en plástico como el 2A. Eso sí, es muy suave al tacto, es muy bonito porque es como mate y no hace que parezca tan plasticucho barato como el 3A Lite o el 2A. Pero además de esto tenemos el mismo bloque similar del 4 Pro y nada más. Su competidor directo, que es el 3A Lite de la misma marca, al menos lograba tener una transparencia completa. Y si bien he dicho en ese vídeo dedicado que también me parecía algo vacío, lograba esa transparencia, ese carácter de Nothing. Y sobre todo lograba tener los bordes en la pantalla simétricos. Sí, porque una vez que enciendes este 4B, no solo notarás unos bordes que no son concéntricos con los externos, sino que la parte de abajo es más gruesa, como los viejos móviles de gama baja, como los Xiaomi del 2018. Y es curioso porque esto me hace pensar con una metáfora de la limpieza de la casa. Cuando está limpia, pues nadie se da cuenta, lo damos por hecho. Cuando está sucia, por lo contrario, pues nos salta a los ojos. Y esto por decir que en el vídeo dedicado al 3A Lite ni siquiera mencioné el hecho de que los bordes estaban simétricos, como en cualquier móvil de gama media o gama alta. Y esto quizás porque nos estaban acostumbrando en esa época a que también los móviles de gama baja ya lograban incluir eso en el presupuesto. Y el problema es que hablamos de una empresa que vende sus dispositivos básicamente por el diseño. Y lo que me pregunto es, ¿qué sentido tiene lanzar un móvil que se siente incompleto por un precio mucho más que completo? Y ojalá esto se quedara solo aquí. Pero mientras trasteaba con el móvil, a rato sentí que mis ojos estaban como glitcheando. Espera, ¿mis ojos? ¿O en la pantalla de verdad hay una especie de glitch como si fuera efecto 3D? Así que cogí mi fantástico Phone 3 con su super zoom macro y efectivamente hay unos pequeños bordes arriba verdes y abajo magenta alrededor de los elementos como apps, widget, navbar. Se ve sobre todo si lo tienes en el light mode, aunque yo me he dado cuenta teniendo eso en el dark mode. También quizás depende del tipo de fondo que se ve más o menos. Llegué a pensar incluso que era cosa de mi unidad. Sin embargo, lo comenté con otra gente que mientras tanto no se habían dado cuenta y tras enseñarle las fotos, detalle, lo que quiero decir, pues se fijaron y dijeron, pues sí, la verdad es que sí, pero si no me lo hubieras llegado a comentar, jamás lo habría visto. Entonces también coge esto como pequeño detalle, quizás yo tengo los ojos como más sensibles, quizás tú no te vas a dar cuenta. Y bueno, quitando esto, de noche la cosa empeoró. Con la luminosidad al mínimo y todo oscuro, noté que en la pantalla, en la parte derecha, había como una constelación, la llamo yo, verde, y perdóname por la calidad de las fotos, siempre es muy difícil sacar este tipo de fotos a oscuras, pero bueno, te haces una idea para ver bien esta aurora boreal. Pasa sobre todo con la luminosidad al mínimo, es decirlo, cuando la vas subiendo pues no se nota mucho, pero bueno, esto igualmente es un índice de una mala calidad en cuanto a pantalla. No le hablé de esto al team de Nothing, pero sí le comenté el tema del glitch y me contestaron que claramente tuvieron que hacer ciertos recortes y que priorizaron, por otro lado, el audio estéreo, lo cual me hizo pensar que, bueno, es cierto que la gente usualmente suele priorizar más un buen audio a un mal vídeo,
Pero bueno, miramos el lado positivo. Es cierto que el audio estéreo yo me fijé enseguida y bueno, se aprecia, ¿no? Porque al final siempre te da esa sensación de audio envolvente. Y la cuestión es que estamos ante uno de esos recortes que te decía. Y bueno, la vibración, ni para qué. Sí, era obvio que al ser gama baja no se podía pretender quién sabe qué vibración, pero quédate con que yo soy una muy maniática de los feedbacks ápticos. Cuando voy atrás en una aplicación, cuando escribo, necesito tener ese tipo de vibración, de interacción, y tuve que quitarlo. Estaba harta, era una molestia. Incluso cuando yo escribo relativamente rápido, se solapaba la vibración de cada letra y era absurdo. No tengo palabras para describir eso. Y otra vez me hizo pensar, oye, el 3 Lite no lo recordaba tan terrible a nivel de vibración. Ahora que volví de Italia de vacaciones, que esa unidad se la regalé a mi abuela, que por cierto está encantada, pues estuve trasteando a ver si era la misma vibración y no, sorprendentemente, la vibración del 3 Lite está mucho mejor. Cosa que además en su vídeo también dije, bueno, tenemos una vibración decente. Pero es que esto ya está muy por debajo del decente. Es más, lo que he notado es que en el 3 Lite tú puedes modificar la intensidad de la vibración. ¿Cómo he llegado ahí? Pues porque con tan terrible vibración he pensado, bueno, vamos a bajar la intensidad, quizás mejore un poco. Pues sorpresa, en el 4B no puedes modificar ni cambiar la intensidad de la vibración. Es la que te toca. Puedes activarla o desactivarla. Pero bueno, tras una decepción y otra, he de decir que me he quedado muy sorprendida con el tema de la batería. Por fin, el primer Nothing Phone que me dura un día y medio, siendo yo, repito, una usuaria muy exigente que en todos mis vídeos se ha quejado de la batería del Nothing Phone, que se queda a 5.000 miliamperios, que ni siquiera es eso, que bueno, si son 6.000 yo no me quejo, pero es el tema de la optimización. Ya he comentado que la serie 4A por lo general había mejorado mucho ese aspecto, cosa que en el Phone 3 es algo terrible, pero es que con este 4B es aún mayor, 100% a 50% en 4 horas y 15, de los cuales 1 hora y cuarto viendo YouTube con la pantalla encendida y además no gasta prácticamente de noche. Esto significa que, bueno, por la regla de 3 te puede durar incluso 8 horas y media. A mí el Phone 3, milagro si llega a 4 horas y media. Mi rutina últimamente es caminar hacia el gimnasio bajo estos 30 grados aquí en Madrid y quitando el hecho de lo poco saludable que sea eso, centrémonos en que son 23 minutos ida y 23 minutos vuelta. En todo este recorrido te puedo decir que es muy agradable al tacto, te da la sensación de que no se va a caer incluso con el sudor de mi mano debajo de este infierno de calor, incluso pensando con el tamaño de pantalla que tenemos. En la ida suelo escuchar podcast o música con la pantalla apagada y de vuelta suelo ver vídeos de YouTube con la luminosidad al máximo, todo esto mientras camino. Cuando tengo que desbloquearlo, el lector de huellas a veces pues tarda un poco y otras es más reactivo. Entonces no sé decirte muy bien, pero me he dado cuenta de que también depende de cómo tú registras la huella. Es decir, si eres el típico que apoyas varias veces en la misma posición y varía muy poco, a la hora de desbloquear el dispositivo tienes que ser muy preciso en posicionar el dedo exactamente como lo has registrado, porque si no, pues te tarda más. Lo más óptimo sería registrar la huella cambiando de sitio el dedo, moverlo en todas las direcciones y así te registra muchas posiciones de la huella. Y con todo este caminar y sobre todo calculando la temperatura, fue sorprendente ver que no se sobrecalentó. Es decir, estaba poco caliente, pero lo normal, considerando un vídeo YouTube con la luminosidad al máximo bajo 30 y pico grados, o sea, está genial. La batería de hecho no bajó mucho en comparación con el Phone 3, que una de sus pegas es que se suele sobrecalentar, entonces pues por ende ciclo vicioso, baja más la batería. Supongo quizás que parte del mérito sea porque tenemos un chip Snapdragon, aunque bueno, viendo otros vídeos dicen que tampoco es un chip muy nuevo, porque por ese precio y en el año que estamos debería ser un chip mucho más avanzado. Pero bueno, lo que sí puedo ver que este procesador de hecho tiene sus limitaciones. Por ejemplo, al abrir aplicaciones o incluso la cámara misma tarda lo suyo. Sacar una foto ni te
te cuento. De hecho, si piensas comprar este móvil para hacer cierto multitasking, olvídate, es bastante desesperante. Igualmente tengo un truco para cualquier dispositivo que tengas para que vaya algo más rápido. Lo primero es quitarle la expansión RAM 2 GB que está por defecto en los Nothing Phone, no sé por qué. Y lo segundo es desbloquear los accesos desarrollador, creo que son, y una vez ahí buscas animaciones y cambias la velocidad de 1x a 0.5x y verás que todo va a ir mucho más fluido, más rápido, básicamente porque así pierde menos tiempo en calcular y hacer toda la animación que chupa como más memoria. La experiencia con la fotografía me recordó un poco a su predecesor, nada que destacar. Tú sacas una foto y le haces doble tap para hacer zoom y ves que está algo pixelado. Lo recordaba más o menos como el 3A Lite, que las fotos están bien, pero es cierto que aquí he notado algo como un poco peor. Y claro, me puse a investigar y, como no, el tamaño del sensor es más pequeño. Y, como bien sabes, lo que cuenta no son los megapíxeles, sino el tamaño del sensor, que es lo que define realmente la calidad de la imagen o del vídeo. Por eso también el vídeo 4K, también en el 3A Lite, nunca me llegaba a parecer de un 4K. Pero porque realmente te aumenta el tamaño del vídeo a casi 4000 píxeles, pero realmente la calidad no es alta. Entonces, para ser más honestos y justos, hay que compararlo con el 3A Lite, aunque sea muy pesada con ese dispositivo, porque no lo voy a comparar con el tamaño del sensor de un Phone 3. ¿Cuál es el caso? Que efectivamente, si vamos en la web, vemos que el tamaño del sensor de este 4B es sorprendentemente más pequeño. Aquí hay que saber que cuanto más pequeño es el número del sensor, más grande es el tamaño. Yo, como muy buen ignorante, hace unos meses no sabía eso y luego lo entendí y ahora entiendo muchas cosas. Además, sin tener esa versatilidad de teleobjetivo, porque te recuerdo que el x2 es un recorte del x1, que se puede hacer no mucho. ¿Pero por qué? Porque este dispositivo está hecho para usuarios que simplemente quieren una foto de recuerdo y ya, no apasionados de la fotografía. Tampoco suelo dedicar un apartado al Nothing OS, pero bueno, comentar rápidamente, como siempre, que todos los Nothing Phone que no sean gama alta pues tienen todas las aplicaciones de Meta preinstaladas, es decir, Facebook e Instagram por ahora. Esto puede que no sea un gran problema, podemos desinstalarlas, pero bueno, me hace gracia porque quedan lejos esos años en los cuales ni siquiera una app de galería nativa querían poner porque no queremos poner bloatwares. Y bueno, también entiendo la marca que quiere ganar dinero de alguna forma, pues ok, está bien. Pero por otro lado pienso, vale, ahora cierro un ojo, ¿no? Con esta estrategia. Pero es que quizás hoy es esto y mañana es también TikTok y pasado es Netflix y Prime y luego ya poco a poco voy a tener bloatwares instalados y muchas aplicaciones. No lo sé, quizás estoy exagerando, quizás esperemos se queden solo a Facebook e Instagram y ya está. Y como últimas reflexiones finales quiero decir que quiero pensar un poco que todo esto sea como una estrategia de marketing estilo Apple para hacerte comprar el 4A. Sabes que tienes un dispositivo base y dices, bueno, por un poquito más tengo algo mucho mejor, y luego ya que estás ahí dices, bueno, y si pago un poquito más ya tengo lo mejor de lo mejor. Porque es la primera vez que un dispositivo de Nothing me deja muy perpleja y seguramente va a encontrar su público. Aquí de hecho dijo que ya tiene como muchísimas ventas, pues estoy feliz por la marca, por supuesto, pero objetivamente, claro, en mi mente pienso lo que solemos decir que es target abuelas, esto sería, pero al mismo tiempo pienso, una abuela no va a comprar un Nothing Phone, va a comprar un Xiaomi o un Samsung. O sea, Nothing para mí sigue siendo algo muy de nicho, por cuanto intente diversificar el mercado. Entonces pienso otra vez, ¿qué tipo de usuarios son? Quizás rollo estudiantes, alguien que tiene muy poco budget por ese precio de 330 euros con lo que tiene. Pues actualmente, repito, actualmente iría por otro tipo de teléfono. Incluso me llama más comprar el 3A Lite, que es de hace unos meses, sabiendo que tiene mucho mejor otras cosas. Pero claro, también me hace pensar en Marques Brownlee, que después de tantos vídeos hablando de Nothing Phone, creo que este es el único que habló bastante bien del teléfono. Usualmente da bastante caña, pero en este habló bien y me sorprendió porque quizás él ya tiene una visión en el futuro, que ya estamos de esta crisis de tecnología y quizás ya ve que objetivamente
esto va a ser el estándar y entonces es un buen móvil después de todo. Y yo estoy convencida de que quizás es el timing lo que falla. Actualmente creo que de verdad hay como mejores opciones. Quizás se podían haber esperado algo más. Es cierto además que, bueno, no lo he comentado en todo el vídeo, el tema de Glyph Matrix da mucha más versatilidad que el punto de Glyph del 3A Lite. Y entonces eso también es un punto para tener en cuenta. Pero yo me hago también una pregunta. Si como empresa, como startup, no puedes abordar este tema de crisis de RAM porque como startup pues todo te cuesta ya más de por sí, entonces ¿por qué hacer sí o sí una gama baja si tu gama media ya está siendo un éxito? O sea, objetivamente el 3A dio un bombazo y con el 4A también está yendo muy bien. Entonces, ¿por qué diversificar tanto aún más el mercado teniendo tu gama media que va genial? Porque sí, hablando de gama baja, siempre hay estos compromisos y sí, con esta crisis aún más el precio va fuera de lo normal, pero considero que hay compromisos que nunca deben estar.